Esto es Cohabitat, un podcast para conversar. Conservar. Un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat. Hoy estoy en el Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires, en Caballito, porque estoy entrevistando a Leonel Pacheco. Esto es muy raro para mí porque nunca grabé en vivo, digamos, con una persona que no sea virtualmente. Así que van a ver como cosas raras o no sé, espero que salga bien. Pero bueno, se me ocurrió venir acá porque estoy en Buenos Aires y por qué no entrevistar a una de las estrellas de CONICET, del streaming de CONICET, Javier Martín Fierro, que quizá después lo mostramos. Pero bueno, primero voy a presentar formalmente, a ver, tengo la presentación. Es investigador postdoctoral en el Laboratorio de Ecosistemas Marinos del Museo de Ciencias Naturales y Museo... ¿Para qué dice? Naturales y No, Museo. ¿pero dice facultad o dice que este es el museo de...? No dice facultad. Bueno. Ah, es el museo. Pasa que cuando mandé eso, le hice una corrección por ChatGPT y me lo mezcló. Porque este es el Museo de Ciencias Naturales, me parece Sí, que sí. Rivadavia, y donde yo estudié en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Claro, Entonces eso. me mezclé Pero todo. bueno, El Museo de Ciencias Naturales y Museo usen- lo pone. Lección, no usen ChatGPT para esto. O revisen. Del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde estamos ahora, bajo sus asesores Guido Pastorino y Valeria Teso. Sí. La acabo de conocer a Valeria. Hizo sus estudios de grado y posgrado en la Universidad de La Plata, y donde obtuvo la licenciatura en Biología, con mención en Zoología y el doctorado en Ciencias Naturales. O sea que vos te ibas de zona sur hasta La Plata, porque vos sos Sí, de Guernica. de Guernica, de zona sur, como yo. Y bueno, Sí. sí. Y su investigación se centra en la taxonomía y biogeografía de bivalvos, principalmente especies de aguas profundas diversas. Y por eso estamos acá hoy, porque participó de 2 campañas, no solamente una, del Schmidt Ocean, en, se puede decir, mar argentino, océano o talud continental, no sé cómo Sí, se mar argentino más general. Mar O sea, argentino. es todo el territorio marítimo. Bueno, sí, no es todo el territorio marítimo argentino. Sí, mar argentino, digamos. Ok, Mar perfecto. argentino. Bueno, perfecto. Y la pregunta, bueno, vamos a hacer un par de aclaraciones. Primero, para quienes nunca escucharon este podcast, también va a estar solamente el audio subido a Spotify, porque todavía mantengo como las viejas tradiciones de podcast, por más que estamos grabando con video seguramente para YouTube. Acá Leo me decía que a él le gusta escuchar solamente sin video, y a mí también, así que lo vamos a seguir manteniendo. Soy como un poco anti-algoritmo en algunas cosas, no me viene funcionando. Es libertad, no tenés que estar atento a ver, puede hacer otra cosa. Tal cual. Así que tenemos una persona que me banca. Pero en Instagram, en mi Instagram, @co.niwi, siempre publico que voy a grabar algo y les pido que me hagan preguntas. Y bueno, esta vez no llegaron muchas preguntas porque mi Instagram no está tan activo, pero bueno, igualmente vamos a leer las preguntas que me hicieron. Pero primero te quiero preguntar, ¿qué es un bivalvo? Sabemos que es un molusco, que tiene concha, Sí. que... Sí. Como muchos moluscos, no todos, porque como siempre Sí. en la biología hay excepción, tiene concha, pero a diferencia de los caracoles, que es generalmente entera, en los bivalvos está separado en 2 partes, que se llaman valvas, de ahí el nombre, bivalvo. Por eso vi con B larga. La gente a veces cuando Y las otras con B corta. Con B corta, Es muy sí. difícil cada vez que lo tengo que escribir, lo porque empiezo. a veces veíamos en el chat que Sí. lo ponían todas las combinaciones posibles. Pero sí, B larga, B corta, B corta. Sí, sí. Y bueno, el grupo es enorme, es el segundo más diverso de los moluscos y es bastante abundante en muchos ambientes y bueno, en aguas profundas también. Aunque bueno, no pude mostrar muchos, pero porque la mayoría son muy chiquitos en general, entonces había que ir a buscarlos y después los procesábamos aparte. Es como que era medio como tirar, agarrar un cachito de tierra, después ver a ver si tuvimos la suerte de que ahí había Claro. algo. Por las dudas, vamos a aclarar que estamos hablando, Leo está contando lo que pasó en las campañas donde Sí, estuvo es verdad. embarcado. Por si hay algún colgado, obviamente que si están escuchando esto probablemente ya saben, pero por las dudas son estas campañas en las que Leo estaba embarcado junto con otros científicos y había un robot, Sí. digamos, submarino que buscaba estos bichos.
Y en ese momento vi un hashtag que era un bivalvo para Leo, porque se ve que te costó encontrarlos al Sí, principio. da un poquito de lástima, pero sí. Porque cada vez que hablaba explicaba de que, bueno, yo buscaba esto, pero no estaban apareciendo. Claro, y la gente... Es que yo estaba sorprendido porque en la bibliografía siempre dicen de que son bastante abundantes, pero no aparecían. De hecho, yo trabajé con muchos en mi doctorado, que eran ejemplares que habían recolectado mis compañeros en las anteriores campañas. Vieron que se llamaba Talud Continental 4, la más conocida, Claro. porque bueno, las otras tres se hicieron antes, en 2012 y 13, y ahí ellos tiraron un arrastre y agarraron bastante material. Y no lo estaba viendo yo ese material cuando lo buscaba. Claro. No sabías bien cómo buscar, digamos. Claro, es como que se tenían que estar y no aparecían. Claro. De hecho, yo me acuerdo, había llevado, yo lo que uso es agarrar todo ese sedimento y pasarlo por un tamiz. Ahí había llevado distintos tamices, distintos tamaños, porque yo me esperaba que iba a haber un montón. Entonces yo necesito como separarlos por tamaño para que no se me junte todo en chiquitito. No, casi ni lo sé. Lo compré al pedo. Al menos gasté mucha plata, porque son listos para la cocina. Sí, para la harina. Claro. ¿Cómo es trabajar con un bicho que quizás nunca viste? Porque vos antes trabajabas con muestras de campañas anteriores, Sí. pero siempre con bichos marinos, no es que... Sí, y yo tampoco nunca los había visto vivos, ¿sabes? Claro. Era toda la muestra que ya estaba ahí. Cuando yo llegué incluso de pasante acá, ya la muestra estaba ahí esperándome. Claro. Nunca los vi vivos a estos. Y no es común verlos vivos. A menos que vos vayas a hacer campañas, nunca los vas a ver vivos. Dato de color, yo hice mi tesina de grado acá en el museo. Nada que ver con una directora de aracnología, y yo tenía el contacto de Leo, que se ve que en algún momento me asesoró porque yo encontraba muchos bivalvos en mis muestras, pero ya muertos, o sea, solamente encontraba la concha del bivalvo. Y no sé qué pasó ahí, que no entendemos por qué. No, mi memoria es malísima, pero igual no recuerdo. Pero bueno, me pasaba lo mismo, que solamente encontraba las conchas, digamos, vacías, y nunca había visto el animal vivo. Claro, queda así. Igual el material que está acá está entero, solo que bueno, nunca lo vi moverse Claro. o no pude interactuar con ellos, pero... Claro. Bueno, y ahora los viste a través de video, digamos. Video y cuando algunos salían bastante vivos. No. Tengo algunos filmados como moviéndose un poco. No mucho, porque la mayoría vienen como medio choqueados por el cambio de temperatura. Claro, y la presión y todo eso. La presión, creo que lo que más influye, por lo que tengo entendido, es la temperatura, el cambio es brusco. Porque fíjate que ahí abajo están a 4 grados, algunos llegaron a estar a casi 0 grados. Claro. Y arriba todavía hay que sumar frío pero era 15, 10. Wow. Entonces era un cambio brusco. Y no pensé eso. Y entonces estaban vivos. Yo pensé que cuando salían ya estaban todos... Algunos sí, pero muchos llegaban vivos. Okay. De hecho, mucho de lo que se hace ahí arriba en el barco era intentar relajar el material para que esté lo mejor preservado posible. Claro, que no se quede todo deformado y no sabes qué forma tienes. Claro, o incluso, por ejemplo, algo que pasa mucho es los caracoles. ¿Viste? Cuando se estresan se meten dentro de la concha. Sí. Y si vos lo fijás así en alcohol, te queda así, te queda adentro, y vos capaz después es complicado ver la anatomía porque está todo apretado ahí adentro. Claro. Pero lo que se puede hacer es como relajarlo de alguna manera y ahí rápido procesarlo. Entonces te va a quedar lo más afuera posible. Wow. Y es más fácil el trabajo después. ¿Y cómo fue ver por primera vez a los bichos con los que trabajaban? Y estaba re emocionado. O sea, un poco fue triste eso que no me encontraba tanto como quería, o casi al principio me costaba mucho, pero fue lindo cuando me pude encontrar. Incluso en esta última me pasó que yo estaba encontrando los que estoy trabajando ahora actualmente, pero en mi tesis doctoral trabajé otro grupo. Hay mucha variedad de bivalvos en sí, como que la clasificación más grande que se puede hacer es por el tipo de branquia que tiene. Ajá. Y eso está influenciado eso influencia también la alimentación que tienen. La mayoría son filtradores, por lo que más se conoce a los bivalvos, que tienen estas branquias especializadas, que cuando van, ellos no solo te usan para respirar, sino que a medida que pasa el agua, toda la corriente de agua, van filtrando justamente, como que van parando distintas partículas de lo que se alimentan, fitoplancton en general, y luego eso llevado hacia la boca. Claro. La mayoría hace eso, pero tenés los casos raros, lo que estoy estudiando yo, que sería, uno es detritívoro, que son los que tienen branquias también, pero no están modificadas para esto, para filtrar, sino lo que hacen es tienen como unas manitos al lado de la boca que la sacan afuera de la concha y van como tanteando alrededor del sedimento, y ahí van encontrando el alimento y se lo llevan hacia la boca. Es algo similar a lo que hacen las lombrices. Porque las lombrices tienen también como... Las lombrices sí como que
tragan el pedazo de tierra y ahí van como digiriendo. Pero esto es como, se alimentan de lo que está ahí, solo que es un poco distinto. Claro. Bueno, viste los pepinos, a veces les veías como el tubo digestivo adentro, ves algo que daba vueltas, eso es justamente el tubo digestivo y le veías marroncito porque se estaban tragando y son los que comen como los restos, digamos, como que entre comillas limpian el, digamos. Sí, lo que ayudan los restos que ayudan a lo que se dice no me acuerdo bien el término específico, porque tenías la descomposición y tenías que hacían estos grupos, perdón, que no recuerdo el concepto, pero es como romperlo en pedazos más chicos. Claro. Y al ser más chicos es más fácil lo puedes descomponer. Es un paso importante. O sea, se puede como saltear y que haya solo descomposición, pero tarda más. Sí. Esto facilita el acceso a las bacterias para hacer la descomposición. Claro. Súper importante. Y después, este último grupo, los detritivos son los que estoy trabajando yo ahora, estos que toman el sedimento. Que eso estaba encontrando algo, pero lo que no encontraba casi nada eran los que yo trabajé en la tesis, que se llaman septibranquios, porque la branquia pasó de ser filtradora a hacerse como una especie... Ay, perdón, te pausa. Sí. Barro, ¿está bien? Sí, no pasa nada. Voy a ponerla. La de Luna Dale. y la de ¿No necesitas más? Energy. No. Necesitas. Muy posible. Bien. Igualmente. Gente que trabaja en el laboratorio. No, Sí. después le conté. Sí, bueno. En las decenas. Sí. Pero bueno, esto lo que tienen los septibranquios es que esta branquia filtradora se modificó, se hizo una especie como de septo muscular, algo similar a un diafragma. Entonces, a medida que se contrae, va generando diferencias de presión, como el diafragma nuestro. Claro. Y ahí hace como una inhalación, aunque no es aire, y exhalación. Y en esa contracción, ellos lo que hacen es pueden succionar, o sea, fuerte una corriente de agua, y ahí toman animales también. Y se comen otros animales, son carnívoros. Wow, o sea, podemos imaginarnos como una almeja comiendo, o sea, claro, yo digo almeja para imaginar cómo es un bivalvo por si alguien... No, sí, almejas, mejillones, vieiras, todos esos son bivalvos. Y sí, claro, cuando van a la playa que ven que tiene como dos tubitos que le salen, esos en general los tienen porque como viven, esos bivalvos en particular, no todos lo tienen, viven enterrados y necesitan como un snorkel para respirar, porque abajo del sedimento se van a tragar todo y se taponea la branquia, no les conviene. Entonces necesitan eso para respirar. Y ese tubo, en el caso de esos que son de la costa, son filtradores, solo toman el agua, pero estos otros, por ahí como que te capturan la presa. Entonces como si fuera un caracolito, lo succionan y después se alimentan. De hecho, vi un trabajo que yo, otra cosa que hago también a veces acá, una técnica para estudiar a los bichos estos, es lo que se llama microtomografía computarizada. Que es... No metes en un micro... tomógrafo. Hago eso, exactamente. Y entonces lo mismo con la tomografía humana, yo obtengo la del bicho y puedo, usando todas esas tomografías, tomo la secuencia y hago como una imagen 3D. Entonces tengo todo el bicho ahí, puedo hacer una disección 3D, no necesito romperlo ni nada, solo lo tengo ahí en la computadora y puedo estudiarlo en detalle. Y hay un trabajo donde alguien hizo eso, uno de estos bivalvos, y adentro del estómago se ve una concha de un caracol, de la presa que hacía poco había comido. Wow. Un caracol que se come... Bueno, un bivalvo que se come un caracol. Cuando lo general es lo opuesto. Claro. Muy loco. Me preguntaron en mis preguntas de mi Instagram dónde viven, porque, bueno, ahora ya mencionaste que algunos viven como pegados al suelo y otros flotan o se mueven, digamos. Tenés de todo. Claro. Eso, me acuerdo había un mapita cuando yo estudié biología en más que mapita, un esquema, cuando yo estudié invertebrados, que con eso dije, wow, me encantó la biodiversidad, siempre me encantó la evolución, pero esto de ver la biodiversidad, todo cómo están adaptados a distintos ambientes y eso de los bivalvos, y tenés los que se entierran en el sedimento, después algunos tenés que se meten en huecos, que me pasó que encontré uno en esta última campaña, que estábamos como succionando algo que estaba en una piedra y veo que algo se mueve y estaba como dentro de un hueco en la roca. Entonces después lo agarramos en la roca, pues tenía fe que podía hacer eso, y cuando empecé a romperlo, era un bivalvo. Estaba ahí adentro, es como que encuentran esos huecos y crecen ahí adentro. Y algunos ni siquiera hacen eso, sino que hacen su propio hueco, van escarbando en la roca. Algunos lo hacen de forma mecánica, tienen unas valvas que van como raspando. Esos son los que a veces se ven en las paredones, tipo de los acantilados o algo así, que se ven
como estos Como- incrustaditos, mejillones. No, eso directamente crecen ahí, crecen encima. Ah, ok, Claro, me ok, estoy diciendo que pasa ok. menos más complicado, pero Claro, sí, ese es pero básico, bueno, que crecen hay encima y un- otros claro. es como que escarban y se meten adentro directamente. Porque vos ves solo un agujero y ahí adentro Claro. está el bicho. Mira. O sea, lo mismo como si estuviesen enterrados, pero Sí. están enterrados en la piedra. Sí. Entonces no los ves, están ahí Mira. protegidos. No sabía que era tan diverso. Bueno, sí, alguna vez lo debo haber estudiado, pero es muy diverso el grupo. No sé, tenés algunos que están capaz vas a ver un coral y ese coral le ves como tiene dos agujeros juntos, tipo un 8. Sí. Y ahí también, ahí adentro está viendo un bivalvo que siguió creciendo el coral cuando se entró la primera vez y Ajá, quedó ajá. todo ese agujero ahí Claro. del bivalvo donde respira, o sea, está ahí protegido. Claro. Sí. Y hace todo, come, respira todo ahí adentro. Sí, del sí, coral. está con... Tiene una casa. Claro. La Sí. casa perfecta. Muy bien, madera, de todo. Claro. O sea, pongo Wow, el lado termino qué con eso. locura. Bueno, pará, te voy a preguntar otra cosa. Me preguntaron de tamaños, como cuál es el más grande y cuál es el más chico. Siempre como datos así. Y mira, si empezamos con el más grande que hay, no vive acá, vive más en el Océano Índico y el Pacífico, y es una almeja que es justamente almeja gigante del Pacífico. Sí. Tridacna gigas es el nombre. Tipo así. No, más Ah. grande todavía. De hecho, en el museo hay una, Sí, esa, sí. que parece como una cuna. Sí, de ese ahí, tamaño. ahí mismo. Te podría entrar un bebé ahí. Voy a contar un dato medio de random, pero si alguna vez alguien fue en Barcelona, en la Sagrada Familia, que Gaudí se inspiró mucho en la naturaleza y tiene muchos así guiños, me acuerdo que vi que las piritas, o sea, como eso donde se pone el agua bendita de la Sagrada Familia, son esas, no sé si es la misma especie, supongo que sí, pero, Pues son muy pero populares, es puede ser. una concha. Y- Son muy codiciadas esas. Mira. Y bueno, y ahí vamos a mostrar un poco de material. Porque este es el más grande que hay, pero este es el más grande que encontré en la campaña. Perfecto, Que, a ver. por lo que estoy viendo, sí, ahí no se ve muy. Capaz no ya perdió el glamour de cuando estaba vivo. Pero este de Ahí acá, fue. para que vean el tamaño de mi mano, es de esos que le decían bivalvo Muppet, que era uno que era grande, medio rosita, y cuando estaba abierto tenía un montón de tentáculos rojos. Como parecía como un labio. No, hermoso. Re lindo. Y ahora todo gris, pobre. Sí, Pero bueno, sí, es lo que eso pasa sí. con esto, que también por Sí. eso el alcohol es importante las imágenes, porque nosotros teníamos esto y nunca lo habíamos visto vivo en las nuestras, entonces Claro. no, perdemos los colores, perdemos también, el alcohol contrae mucho Sí. el bicho, entonces cuando está en vivo puedes ver bien cómo... Pero sigue siendo la mejor manera de conservarlo en alcohol para que no pierda, digamos. Pues si Es- querés hacer ADN. Sí, por ADN Claro. también es seguro para uno, porque otra opción es el formol, pero bueno, es más tóxico. peligroso. Sí. Sí. Que igual se se sigue complica. usando, yo Sí, sí. uso a veces un poco, Algunas pero veces casos es como, especiales. claro, como necesario. Y el más pequeño, Y ahí no ya se ve nada, pero bueno. Pero a ver si acá hay uno, pero sí, en estos tubitos ven el tubo, pero solamente no van a ver porque es la nada misma. A Acá, ver si podemos hacer como hacen las influencers de maquillaje, pero con... ahí, bueno, se ve el fondo del tubo, pero por ahí no se va a apreciar mucho, capaz más con el papel ese, pero hay un bivalvo. Y este ni siquiera es el más chiquito, hay más chicos todavía. Después te pongo una foto para que... Es como la conchilla cuando uno va a la playa, que ves como pedacitos y a veces se ven como mini, que le dicen conchilla, digamos. Claro, sí. ¿Sabías esto? Sí, a veces son fragmentos también, pero muchas veces es los bichos mismos. Incluso hay organismos unicelulares que son los foraminíferos, Ajá. que esos están compuestos por una única célula, pero hacen como unas casas alrededor también con de carbonato de calcio, o a veces, bueno, de otras maneras, pero son muy comunes de ver cuando uno trabaja con sedimentos, sobre todo si es muy chiquito, y es increíble de ver cómo a veces esos organismos generan unas casitas más grandes que los bivalvos más chicos que vi yo. Wow. ¿Y la casita, digamos, es protección? Bueno, a veces la evolución no se puede explicar. No, Queremos pero- explicar todo, pero... Pero sí. O sea, en el ok. caso de el foraminífero o de, bueno... Es de los bivalvos. Sí, los bivalvos sí, es más que nada protección. Hay otros organismos que es protección y también sostén, Sí. como que crecen encima de esas cosas. Sí. Pero los bivalvos es principalmente protección, sí, cada vez que detectan que están en peligro, se Se encierran ahí y están protegidos, pero bueno, tampoco es 100% seguro porque, bueno, los depredan igual. Claro. Hay muchas maneras Sí, de llegar igual. Sí, que hay algunos bichos que se comen así todo entero y después Sí, lo difieren. lo comen entero. Está, por ejemplo, los videos en internet que tenés de los camarones esos mantis, creo que le dicen, Sí, que tiene como la tenaza que le da un golpe y los rompe de una. claro. De las estrellas, los pueden abrir y se las digieren. Hay algunos caracoles
que lo que hacen es como a poquito le van como agujereando, que si alguna vez vieron alguna sí. concha que tienen como un porito, Sí. eso es un caracol. Para hacer collares. Ah. Muchos piensan eso, pero en realidad Claro, que es lo idea. hicieron porque le hacen como un agujero y de ahí lo empiezan a... No sabía. Wow, qué loco. A ver, vamos a seguir respondiéndote que nos colguemos. Yo quiero saber cómo llegaste vos a estudiar Vivaldo. Vos arrancaste la carrera de biología, ¿ya sabías que querías hacer eso? No, no, para nada. Cuando me anoté, ni siquiera me anoté en biología. Bueno, sí, biología, pero no en zoología, que es lo que terminé estudiando, sino en paleontología. Me gustaban los dinosaurios. Dinosaurios. Team Dinosaurios. Hijo de Jurassic Park. Sí, pero hice ese primer año con un montón de compañeros que ahora están trabajando de paleontólogos. Ujú. Y la verdad no me gustó mucho. Si bien no cursé nada de paleontología, fue exactamente el mismo año que hubiese tenido si estudiara zoología, pues se comparten Claro, los primeros años. Sí, sí. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía y sí, fue muy divertido. No era sentía que era lo que yo quería. Entonces me cambié a zoología, pues vi que me gustaban más los animales actuales, vivos. Y primero quería hacer, bueno, me gustaba de todo, me gustaban las aves, pero bueno, quería tirarle para el lado de la biología marina. Y como muchos que quieren estudiar biología marina, cetáceos, quería yo. Ah, Pero bueno. cursé en tercero esta materia, zoología de invertebrados, que como contaba recién que vi esos esquemas, todo eso, la diversidad, y me gustó mucho. Porque, no sé, lo siento como que la diversidad es increíble, un montón de colores, adaptaciones, todo me cautivó y quería trabajar como con los 3 grupos que trabaja este laboratorio, que son los nidarios, donde están los anémonas, corales, bueno, medusas también. Acá también trabajan con equinodermos, que están las estrellas, los pepinos, los erizos y los moluscos. Eran como los 3 que más me gustaban y acá trabajaban esos 3 grupos. Pero bueno, me tiré más por el lado de los moluscos. Un día fue mi director a dar una charla, le pregunté si podía arrancar, que es como la mayoría arranca. Sí. Te animás a hacer una pregunta a algún especialista y empezás ahí como pasante. Así que si son estudiantes de biología y quieren arrancar con algo, tienen que hacer eso, o sea, acercarse a un profesor o a contactarse por mail con alguno que ustedes averigüen que haga algo que parecido a lo que les interesa. Sí, a veces, o sea, como agrego esto, a veces uno piensa que, claro, Leo tenía una fascinación de chiquito justo con eso, que a veces pasa, pero en la mayoría de los casos es como, bueno, yo me quiero recibir y quiero hacer mi trabajo con alguien y justo me cae bien una persona o justo me llama la atención algo y de ahí te metes y ahí empezás y te especializás y seguís. Pero bueno, sí, la vida del estudiante no es siempre la ideal. No. Pero Hay muchos que te dicen, de chiquito va al mar y... Claro. No, o sea, yo conocí el mar a los 15 años. Claro, qué loco. No, y también es cierto que la biología marina es la más conocida también Sí, por algún motivo, sí, por los documentales. Sí, no sé, aunque ya siempre justo- uno lo ve como lejano, porque Sí. acá como no tenemos mucha gente en general no suele tener esa relación tan cercana al mar, lo ve como algo medio lejano. De hecho, ni siquiera tenemos como una alimentación muy de mar, Sí. que tenemos un mar enorme. Sí, es verdad. Tenemos un país enorme, pero el mar es casi el doble. O sea, Sí. de todo el territorio, 2/3 es mar. Guau, qué loco. Sí, nos olvidamos de eso. Pero a mí me pasa que no soy bióloga marina y cada vez que digo en un grupo de gente que no hay ningún biólogo, digo soy bióloga, me dicen, bióloga marina. Como, no, hay otra. Pero bueno, es la más conocida. Entonces ahí llegaste a estudiar los bivalvos y ¿cómo llegaste a entrar a la campaña, a embarcarte en el buque? Y eso fue un poco suerte también. La campaña la ganó el grupo que se postuló, por bueno, toda la experiencia que tenían. Previamente son las campañas que hicieron con esta Salud Continental 1, 2 y 3, que le hicieron con ISET. En el 2012. 2012 y 13, sí. Que le hicieron a bordo del buque Puerto Deseado, que ya no está más. Ahora está solamente el buque Austral. Pero bueno, ese ya es más complicado porque es más grande, es otra dinámica para operar. Bueno, también es mucho más plata moverlo y bueno, no hay mucho financiamiento para poder mover ese barco, al menos con las campañas que nosotros hacemos. Entonces esto fue como una oportunidad única, no solo porque era único traer el ROV acá, sino que tampoco tenemos acceso en general a barcos. Entonces era lo mejor posible para esa opción. Y por suerte, bueno, se ganó y como Dani estaba organizando todo eso, bueno, empezó como a repartir cupos
de los laboratorios que somos parte de Tipo, Gempa. ahí arrancó la competencia. Y que, claro, porque cada uno tenía como que elegir dentro de su Claro, laboratorio quién claro. iba. Oh, Y la idea era tener la mayor cantidad de representantes posibles de los grupos que se trabajan. Entonces, pues, veo gente que trabaja con peces, con crustáceos de todo tipo, moluscos, equinodermos, nidarios, todos los grupos que trabajamos en el grupo de Gempa, se trató de tener uno o dos representantes para que estuvieran ahí. Más que nada, para hacer 2 turnos, lo importante era que en cada turno hubiera uno, aunque sea, claro. que supiera. Pero el Gempa ya era un grupo que ya estaba armado. Sí, o sea, es el mismo grupo que se embarcó en las campañas estas del 2012-2013, pero en ese momento no existía como Gempa. Éramos simplemente distintos investigadores conocidos que se juntaron para hacer este proyecto que ganó para Sí. hacer esas campañas de CONICET. Y cuando se juntaron para postularse, que de hecho venía fue creo que un poco antes, cuando se juntaron para hacer un informe de ya de los 10 años de la campaña. Mm, Entonces, en 2022-2023 se juntaron para hacer ese informe y ahí creo que cuando se juntaron oficialmente como grupo y se denominaron Gempa, aunque bueno, fue todo muy... Sí. No era como... No es que tenemos una denominación oficial, es como, bueno, nos juntamos, ahora somos Gempa. claro. El grupo de estudio... Pero lo cual vino re bien para las Sí. redes, para todo, digamos. Sí, O sea, sí. fue como que se dio todo de una manera muy particular que... De hecho, bueno, cuando hicimos esto de las redes tampoco era como un grupo súper oficial. Hace poco, de hecho todavía no tenemos, estamos terminando de armar la página web. Ah, esté atentos. Sí, capaz que cuando salga esto ya claro, tenemos la página. que no sabemos cuándo va a salir. Pero sí, básicamente somos un grupo de investigadores que teníamos un objetivo en común y que podíamos colaborar y aprovechamos la oportunidad. Genial. Y bueno, ahí Dani fue como repartiendo esos cupos entre los distintos grupos y por ejemplo, yo en Bivalvos fui yo y otro compañero que está no de este laboratorio, sino de Puerto Madryn, que también trabaja con Bivalvos. Ajá, como para tener representación de los Claro. dos. Él estaba a la mañana, yo estaba de noche, entonces siempre había uno de los dos aunque sea. Buenísimo. ¿Cómo fue la diferencia entre las dos campañas, digamos? Vos ahora ya acabás de llegar, pasó las fiestas en embarcado. De la última, sí. ¿Cómo fue eso? Y se extrañaba bastante, más porque yo había tenido también un congreso en Puerto Madryn al principio de diciembre, entonces hacía más o menos como 10 días en Madryn, pues fui porque quería conocer también. Se Nunca queja de había 10 días en Madrid. No, estaba feliz. Madrid, aparte. Nunca había conocido, así que estaba re Hermoso, feliz de ir. Y tuve, bueno, 10 días ahí, volví, creo que fueron 5 o 6 días acá y arrancó la campaña esta. Entonces, Claro. que fue un mes, así que fue un tiempo largo, lejos de la familia, los amigos, mi pareja, bueno, los Michis también. Los Michis. Sí. Y además menos, o sea, ¿conocías menos gente, puede ser? ¿O no? Sí, de ahí no Ah, conocía casi nadie. Claro, era como que era el otro fue un viaje más así. Más Sí, tipo tampoco viaje- los conocía a todos, Claro. pues muchos se conocían entre sí de años, pero ya la Claro. gente más grande. Claro, Yo conocía más o menos a los que eran de mi laboratorio. Claro. En general. yo me imagino cómo se debe vivir estar con tanta gente que labura de algo parecido a vos. O sea, me imagino como No, es adrenalina, espectacular. tipo, Porque no podés dormir de lo humaniza. es que te puedes hablar, aprendes, o sea, aprendes o reaprendes todavía, porque cosas que sabías en la facultad, en la facultad, pero después cuando te olvidaste, Nunca las pasaron sí, años, sí. yo hace que 7, 8 años me recibí ya, te pasó mucho tiempo. Sí, Ibas repasando, preguntando, che, ¿no será que ese está la? No, acordate que este hacía tal cosa y este otro en realidad, o este está en esta zona, no acá. claro. Aprendías un montón. Qué locura. Y yo quiero saber si hubo chismes, o sea, obviamente no me vas a contar los chismes, pero me imagino como toda un vida- ambiente así como, no sé, jovial también, además de... Es que no, o sea, somos los biólogos, viste, somos medio ñoños, nos divertimos ya. Pero igual, hay chismes. Me lo voy a contar después. No, yo decía, me muero por saber todo el detrás de escena, obviamente. Igual también a veces estaba un poco desconectado porque Claro. a veces estaban todos santos trabajando y yo estaba afuera tamizando Ay, no, con claro. el frío. De hecho, yo me río mucho de que en uno de estos videos que se hicieron para la campaña, yo no aparezco mucho en esos videos porque muchas veces el que se encargaba de filmar, que es de Midoya, Sí. él filmaba mucho durante el día. Yo no estaba durante el Claro. día y las pocas veces que capaz me cruzaba con él, estaba yo afuera o lo que sea. Y hay una escena que está en otros videos, no me acuerdo cuál de los dos que subió, que estaban todos como felices, así como riéndose. Y vos, si ves un poco en la esquina a la izquierda, ves que voy entrando yo con cara de cansado, con el piloto puesto, No. trayendo todas las muestras así Ay, como para no. procesar. Claro, porque vos tenías, o sea,
vos tenías que filtrar sedimento y el resto de la gente por ahí recibía como las muestras más... Sí, ya, Poco sobre más todo la gente que limpias, trabaja con bichos más grandes, como los corales, es como Claro. ya sabía lo que le venía, es como, sí, Claro. bueno, agarré esas 3 cosas, suben, las relevas con lo que sea y van al alcohol o al formol, como quiera yo procesarlo. Pero yo era como que subía y recién ahí me tenía que empezar a buscar Entre si están mis bichos o no. Igual no era el Claro. único también, la gente de crustáceos trabaja con Claro. Claro. crustáceos generalmente son muy chicos, entonces también estaban buscando, eso me ayudó mucho también, si no hubiese sido, no terminaba más. Sí, además estaba solo. ¿Y cómo fue después llegar, como volver a la vida normal? Y Bueno, se vos extraña- sabías que te iba, digamos, después de la primera sabías que te ibas a la segunda. Sí. Pero ahora ya estás Ya acá. está, ya no vuelvo más al barco. Claro. A menos que no lo quiera volver, No. queremos que quieran. Este igual le van a estar en Brasil, no sé, vamos a ver más adelante, pero se supone que las campañas estas terminan en últimas por Nueva Zelanda más o menos en el 2033. Ah, Pero bueno, bien. si en el medio tienen un hueco, encantados Claro. de que vengan y que quieran obviamente subirse con Sí. nosotros. Sí. Pero sí, se extraña mucho esto de la adrenalina de buscar las muestras. Uno siempre se queda con ganas de más, de querer más muestras. No es porque quiero ganarme todos los bivalvos que hay, pero a veces uno, por ejemplo, yo en la campaña en este gigante lo agarramos en Mar del Plata y yo mío como estaba esperando también agarrar en esta última y no apareció. Pero también a esa profundidad a la que bajamos, donde podíamos encontrarlo, bajamos no sé, 3, 4 veces nada más. Claro. Entonces capaz que simplemente estaban, pero en otro lugar, no sé. Pero no tuve la suerte de encontrar estos. O alguno que de otra especie incluso de este. Entonces son cosas que uno se queda con ganas de... Y si vuelve capaz encuentro o incluso capaz más especies que... O especies nuevas. ¿Encontraste eso- alguna especie sin describir? Todavía no sabes. Y yo creo que este es una especie nueva, es algo que todavía hay que... Para mí que lo Oh, es, por Dios. lo estamos investigando todavía. Pero sí, yo Ok, creo ok, ok. que puede ser nueva. No se parece a nada, digamos. Es que hay una especie de este grupo, Sí. es de Chile, Sí. pero yo le veo ciertas diferencias. Igual, pues, no es tan fácil, no es como que No, es todo un proceso. Mm. Y no solo, aunque vos estés convencido, a veces capaz necesitas como convencer a los científicos. Entonces necesitas Sí. bastantes pruebas, Sí. no es simplemente... O más de un individuo también, porque Claro. puede ser un individuo raro. Sí, igual ¿No? tenemos como... Agarramos 4 o 5 de... Ah, ok, ok. Incluso tomamos muestras de ADN, que eso es algo que también suma bastante Ah, para si lo sí. comparamos con Sí. otras especies. Lamentablemente la especie que está en Chile no tiene una secuencia de ADN conocida, entonces esa con lo que más querés comparar va a ser No podés. difícil, Claro. pero de morfología eso se puede comparar fácil. Por las dudas vamos a aclarar, Leo es taxónomo, Sí. como dijimos antes, o sea que es la persona que describe especies, ¿no? Ya en el episodio de Kilis habló mucho Felipe sobre taxonomía y sobre cómo es una de las ramas más vapuleada, digamos, porque es menos llamativa que por ahí conservación, que Claro. estás como protegiendo especies, él las tiene que encontrar y describir. Claro, digamos. lo primero que hay que hacer, Claro. primero hay que saber qué es para después saber cómo protegerlo. Y no tiene mucho marketing la No, taxonomía. antes era re popular, Claro. antes en el 1900 Claro. y 1800 era como lo mejor, casi como que si estudiaba biología eras taxónomo, que Claro. en una época en la que todos salían a explorar lugares nuevos, había Todo especies por nuevas descubrir. todos lados, Claro. que ahora hay especies nuevas todavía por descubrir un montón, Más acá. pero hay otras ramas que tienen un poco más de popularidad. Claro. Sí. Pero bueno, igual aún así hay taxónomos, bastante profesionales, capacitados en todas estas ramas, y bueno, con suerte estar trabajando con ellos. Sí, acá en el museo hay muchos. Sí. Y biogeografía también estudia, o sea, como... Sí, eso más superficial, Ajá. pero bueno, prácticamente pasa que si uno quiere hacer biografía bien, a veces necesita como un número estadístico interesante y yo capaz no suelo siempre contar con esos, o capaz están un montón por muestras, pero en una zona muy concentrada, entonces como que no tenés una gran disponibilidad, pero sí hay cosas interesantes que quiero hacer. Como para saber la distribución, digamos. Claro, y qué hábitats usan. Lo más interesante que descubrí de biogeografía en las especies que yo trabajo es que muchas de las que yo estudié, al menos de estas carnívoras, y también me está pasando lo mismo con estas nuevas, estas que estoy trabajando ahora yo, es que hasta los 2000 metros más o menos, entre 200 y los 2000, las especies que se suelen encontrar, muchas están en la Antártida. Ajá. Que eso es algo más o menos raro, porque en general se considera que la Antártida está bastante aislada por la corriente circumpolar.
Pero la corriente circumpolar, hay muchos trabajos que resaltan que es fuerte hasta los 1000 metros. Por debajo de ahí hay bastante conexión, de este lado y el otro. Claro. Claro, porque en teoría está bastante conectado todo el océano. Pero no hay en partes barreras más profundas, entonces Claro. hay conexión por ahí. Claro, Y ahí es pero- como yo estoy encontrando esas especies. Pero bueno, lo que tiene esto de que yo sé que son lo mismo morfológicamente. Que me Claro. faltaría es hacerle ADN, como para hacer una prueba fehaciente. Y también tener ADN de las que son de Antártida. Pero bueno, si No alguien tan quiere fácil. llevarme a la Antártida, yo estoy feliz. Ir a buscar muestras. Bueno, ahí. ojalá. Sí. Estaría buenísimo. Y bueno, descubrí eso y también descubrimos. También está pasando a otras personas Sí, que trabajan. no sos el único. Sí, con esos grupos. Pero igual muchas veces eso está limitado por la distribución que tienen estas especies. A ver, pero la dispersión que tienen. Claro. Hay unos que son incubantes, que cuando se reproducen ponen huevos. Entonces esos no suelen tener gran dispersión. Pero los Wow. míos como que sueltan las larvas al agua y el agua se las lleva. Claro, Entonces es más fácil que se dispersen largas Claro. distancias. claro. Y por debajo de los 2000, ahí suele haber un cambio en las especies. Y ahí empiezas a encontrar especies que son del Atlántico Norte. E incluso yo encontré una especie que originalmente fue descrita entre Madagascar y Sudáfrica. Wow. Y llega acá. Qué locura. No, y del océano no se sabe mucho, o sea, se debe saber un montón, pero, pero digamos, se sabe menos que de otros ambientes porque es muy difícil estudiar. Y el mar profundo es ¿Cómo muy haces? difícil llegar a las muestras. Pero bueno, así como trabajo campañas como la última, que Sí. era multidisciplinaria, entonces tenías oceanógrafos, tenías geólogos, ecólogos, entonces ahí tenías como una interpretación más profunda del ambiente en sí. Nosotros Claro. esa es la diferencia principal entre esa campaña y la que hicimos nosotros. La Claro. que hicimos nosotros fue todos taxónomos que queríamos ir a ver qué bichos hay. Claro. Y ahí es como más suelto, digamos. Claro, Cada ahí uno como- mira lo suyo y es más difícil entender cómo funciona. Es como que vas a la playa, es como, che, Sí. eso me parece nuevo, o eso, Claro. entonces vas agarrando. Claro. Se pueden hacer cosas ecológicas a partir de lo que tenemos nosotros, pero el trabajo como más fino, a veces necesitas como información extra para correlacionar todo. Total. Sí, sí, sí. Sí, eso también era lo interesante de la campaña, de la primera campaña, que todos iban explicando su parte. Sí. Entonces, entre todos, más o menos, es el Claro. panorama. Bueno, y ahí teníamos una geóloga, Claro, que era sí. Graciela, Sí. y ahí ya nos ayudaba también un poco con las dinámicas de la zona. Sí. Muy bueno. Te voy a hacer una pregunta polémica. En todos mis episodios, el hilo conductor o lo que une, digamos, todos los episodios que son muy diversos entre sí y que también me gusta que sean diversos entre sí y que cada persona dé su mirada, siempre pregunto lo mismo como para ver qué pasa. Vos me podés responder desde el lado que quieras. A veces es más sentimental, a veces es más científico o a veces es más conspiranoica la respuesta. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué pensás que pasaría si se extinguieran los bivalvos? Y la teoría que a veces también pido que me mande la gente para saber por qué podría pasar que se extinguieran, deben tener algunos problemas de conservación, pero para salirnos de ahí, me dicen que, por ejemplo, una teoría podría ser que empiezan a filtrar microplásticos, bueno, que es una realidad, que hay microplásticos, pero de manera tal que ya no pueden, digamos, sobrevivir porque no tienen alimento. O sea, se empiezan a alimentar. Esa sería una teoría de extinción, pero bueno, ya escuchamos que son predadores, así que no sé si aplicaría tanto. Pero bueno, vamos a suponer que se extinguen todos los bivalvos. ¿Qué pensás que pasaría? Y bueno, aparte sentimentales, que yo estaría muy triste porque me quedo sin las especies que quiero trabajar. un bivalvo para Leo. Claro, ahí no encontrás ninguno. Pero sí, si nos vamos un poco a la parte más científica, y los bivalvos, la verdad que tienen un montón de aportes al ecosistema increíbles. Y me había hecho como una listita de cosas, capaz no las digo después de última la repaso ahí. Porque te estás haciendo trampa vos con tu cuaderno, yo también puedo con Sí, pero cosas que me estaba notando, por ejemplo, algo que fue muy importante incluso en lo que es la evolución del planeta, es la bioturbación. Que eso es, si hablamos específicamente de los bivalvos que se entierran y van por el sedimento, que es algo parecido a lo que hacen las lombrices en la Tierra. Entonces, cuando las lombrices van desplazándose por la Tierra, hacen sus cavidades y eso airea la Tierra. Esto mismo hacen también los bivalvos que están ahí en la arena. Entonces, ayudan a que ya todo recirculando y que no queden pobre en oxígeno.
Claro, porque eso sí, ayuda. todos necesitamos oxígeno, los cerebros, Sí, sí. casi todos. Sí, es verdad. Sí, Depende de la especie. sí, depende de la especie. Tal cual. Ese era Pero- un ejemplo que tenía. Sí. Bueno, también son filtradores, o sea, son los filtradores del mar. Sí. Y eso también, bueno, trae beneficios o a veces también consecuencias según como lo veas. Por ejemplo, ambientes que ya están bien balanceados, que tienen a sus especies de bivalvos filtrando. Si los sacás de ahí, si se pierden, Ujú. va a haber como un desbalance en el que todo lo que ellos filtraban en el alimento, no solo, encima no solo alimentos, sino que muchas veces ellos cuando va filtrando, yo te comentaba de que ellos como que paran todo Sí. lo que pueden y Sí. de ahí como se van llevando hacia la boca, pero en la boca seleccionan lo que es comida y lo que ellos saben separar comida de lo que, o lo que tiene un tamaño parecido al menos a la comida. Y lo que no, lo van descartando, que suele ser más como arena o sedimento en sí. Y eso lo que hace es que todo el sedimento que está ahí suspendido en el agua va de vuelta a la tierra. Ujú, Como que ujú. van precipitando el sedimento. Que eso es un problema que se está generando ahora en el Río de la Plata, porque el Río de la Plata por excelencia es turbio. Naturalmente es turbio, tiene que ser turbio. Hay muchas especies que se adaptaron a eso. Y hay una especie invasora, de un bivalvo invasor de agua dulce, que es el mejillón dorado, que vino acá por accidente en barcos, Sí. y ese está creciendo por todos lados, y está filtrando tanto el río, que hay muchas partes que como que lo está haciendo más claro, más transparente. Entonces alguno capaz puede decir que es lindo, qué que se ve lindo. más claro, pero está Pero, afectando, sí. está cambiando todo, que eso es algo Claro. también importante en los bivalvos, que son lo que se dice ingenieros ecosistémicos. Porque Igual eso lo usan para un montón de especies. ¿es ingeniero ecosistémico? No, por eso digo, pero está en todo. a mí me da gracia porque cada persona que trabaja con una especie dice mi especie Es o una mi grupo. línea- Pero no, sí, es cierto que sí. Por algo existe este podcast y sabemos que todas las Sí, sí, sí. especies son importantes para algo. No, pues, es que ese es el tema. Yo capaz que estaba queriendo encontrar algo único que diga, no, nos perdemos esto si perdemos el Sí, bivalvo. Y sí. la verdad no hay nada único. Es Sí. como que todo lo que hacen ellos siempre lo puede hacer otra especie más. Pero es un grupo tan abundante, tan diverso, de que si se pierden todos de golpe, es un hueco que desbalanza todo. Ujú. Con el tiempo se puede recuperar, pero bueno, hay que sufrir las consecuencias. Sí. O sí. otro puede ocupar su lugar. Por ejemplo, Sí. algo que me gusta muchas veces a mí hablar, que te pasaba en las transmisiones, de que veían lo que se llama braquiópodo Sí. y decían, mira, Leo, este es un bivalvo. Y esos no son No. bivalvos. ¿Son crustáceos? No, tampoco. Es un grupo aparte, Ah. completamente aparte, que se parece mucho a los bivalvos. Y de hecho, ellos eran como prácticamente los bivalvos del Cámbrico, que es como el inicio casi de las primeras etapas de la vida. Es verdad. Eran súper abundantes y fueron medio como... o sea, tuvieron sus extinciones y fueron desplazados por los bivalvos. ¿Cómo son? Claro. O sea que evolucionó, digamos, en esa época evolucionó ya una forma parecida de bivalvo. O sea, Claro, algo Paralela, lo que se digamos. dice nicho ecológico, sí, que sí. es como las funciones que cumplen en el ecosistema, el organismo, bueno, muchos de esos las cumplían estos braquiópodos Sí. y fueron medio como desplazados, suplantados por los bivalvos. De hecho, los braquiópodos existen hoy en día, pero más que nada en aguas profundas. Claro. Sí. Sí. O sea que, digamos que también el bivalvo, o sea, volvió a evolucionar una manera similar, digamos, de ocupar ese nicho. Claro, o sea, Como- todo el tiempo tenés animales que van medio Sí. como... o sea, animales adaptados a distintos tipos de alimentación, tenés de Sí. todo y capaz que de ahí hay una que es más exitosa y empieza a crecer nuevos descendientes, nuevas especies, y así es como se van originando, se van como ocupando sus espacios, sus nichos. Sí, sí, sí. Que bueno, como mucha gente que dice, sí, se tienen que morir todos los mosquitos porque los odiamos, bueno, pero tarde o temprano va a aparecer algo que ocupe ese mismo lugar. Claro. No vas a poder evitar Claro. que algo así exista. Sí, sí. Pero bueno, evolución yo siempre lo tomo con pinzas porque los tiempos evolutivos no son los tiempos humanos. O sea, No, por supuesto. no vamos a ver o sea, No, todo está evolucionando todo el tiempo, pero no vamos a ver una especie que cambió. Bueno, algunas sí. Depende. Yo digo que no quiero hablar y me meto yo sola en eso. Sí, bueno, por ejemplo, Pero- sé que como el ejemplo este de la mariposa, ¿no? El de la mariposa de la Claro. revolución industrial. Bueno, cual no es durante la vida de alguien, pero sí es algo como que se puede registrar. ¿no? Sí. En- sí. en- 100, 200 años. Sí. Supongo. Perdón, Yo estamos voy a- hablando, pero capaz no tenemos que aclarar qué ejemplo es de la mariposa. Bueno, sí, dale. Pero, profesor. no sé si hay tiempo, pero Sí, es el típico ejemplo que hacían antes de cómo con la revolución industrial se empezó a liberar tanto yin, de que había una especie que era variable, que tenía un modo más
oscuro y otro más claro. Y el claro empezó a ser afectado. No, Sí, eso, sí. porque se presentaban en los jeans en los Biología árboles, de entonces como primero- que resaltaba. Claro, pero eran Bueno, no, son unos líquenes. árboles. Era porque se son morían los unos líquenes y pues si es así, entonces el oscuro es el que tenía que morir. Bueno, más o menos, no recordamos bien el ejemplo, pero lo importante por era los que líquenes. debido a la contaminación había una forma de esa mariposa que abundaba predomina, más que la otra. claro. Y ahora en los espacios donde se está medio recuperando un poco, está volviendo al patrón original que era el otro, está siendo más abundante. Entonces es algo que está siendo registrado por la sociedad. Sí, igual yo ahí discutiría si es evolución o es. No, es verdad. Eso Bueno, pero bueno, es algo como que un poco se conecta con la evolución. sí, pero a mí cuando la gente habla de evolución así como, no, por ejemplo, las especies exóticas, no, bueno, pero ya va a evolucionar, y es como, no, parece que no. Como que los ambientes se Como, acostumbran. claro, como que el resto, no sé, va a evolucionar y los insectos van a empezar a comer una especie de planta exótica. Y bueno, bueno, a pero- veces pasa, pero no. Es que puede pasar, pueden aclimatarse. El tema es todo lo que perdiste en el proceso, porque Exacto. todas las otras especies que fueron desplazadas por esa planta o ese invasor No llegan a adaptarse a una nueva no, especie, se no van a llegan extinguir, entonces Exacto. algunos pocos van a sobrevivir, pero Exacto. no los que estaban antes. Me quedo con eso, yo no quiero indagar más en evolución. Es muy difícil. Bueno, yo creo que. No sé qué más preguntarte, Leo. Bueno, ya que no me quisiste contar el chisme, ¿podemos traer un Martín Fierro? Sí, por supuesto. A ver si me da más views. Ah. Pasa que encima igual con lo que es chisme, no hay que ser muy vivo, muy atento. No te quiero comprometer. No, más que comprometer, es como, yo no me puedo comprometer porque yo no sé directamente. Claro, bueno, a ver, este es el Martín Fierro. Pesa un huevo. No esperaba que pese tanto. Este es el normal, el de streaming. Sí, Qué locura, ¿eh? Qué locura. Y y este, el de oro. a ver, ¿se puede tocar? Sí. ¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, y ahora grabamos un reel con esto. Dale, sin sí, esto. no pasa nada. Bueno. Este para la miniatura. A ver. Bueno. ¿Vos querés agregar algo más? Yo este espacio del final lo dejo para que la persona entrevistada diga lo que tenga ganas de expresar, porque Dale. quizás a veces pasa que no hay tanto lugar para hablar o para, digamos, para hablar públicamente. Es algo que te invita a Gelatina en su streaming, pero bueno, a veces se complica. No, bueno, primero de vuelta, que no nos va a alcanzar nunca el tiempo para agradecer a las personas que se sumaron a la campaña, que les gustó tanto. Cuando empezamos teníamos 400 seguidores cuando subimos al barco. Nos ayudó mucho Celeste con el reel que hizo y después, bueno, explotó todo cuando empezó lo de la tellita culona. Pero, o sea, explotó y la Amarillenta. gente se copó y se quedó también, porque Sí. eso puede haber sido en un momento, pero se ve que les gustó también. Se quedaron y mucha gente que se copó bastante. Y lo que más resalto siempre yo es que me impresionó mucho cómo se enamoraron de los animales del mar profundo, porque yo me acuerdo antes de todo esto, capaz le mostraba estos organismos a amigos, a mi pareja, a mi familia, y todos siempre decían, ay no, qué asco, soy feo, pero ahora todos los aman. Ahora todos enamorados de la batatita. Si yo mostraba un pepino de mar antes, ella no, horrible. Claro. Y bueno, lo que hace la exposición y también para mí es una mezcla de carisma y de que la gente es muy manija y que los argentinos somos muy manijas. Sí. Entonces es como, Es nuestro. apareció la estrella argentina, culona, y ahora hay todo un montón de merchandising y todo. Y eso para mí es algo que está bueno mantenerlo y que no sea solo de una vez cada tanto, cuando hay un mundial o cuando pasa algo así, No, sino por que lo eso. sostengamos el orgullo. Y también por la ciencia argentina, que no está pasando un buen momento. No, eso también sí, muchos saben de que no es un buen momento, se está cortando mucho financiamiento, las entradas a carreras, está muy difícil, muchas personas que ya están, que me está pasando a mí, me queda 1 año y medio a mí más o menos de beca y después de ahí, la única etapa que me queda si yo quiero seguir en la ciencia es postularme para la carrera de investigador, que si no entro es como, bueno, tengo que esperar 1 año más después Claro. para postularme y seguir tengo que buscar otro trabajo, arreglármela, ya sea en educación o lo que me está pasando mucho, que están considerando también opciones afuera. Muchos no nos queremos ir, pero como que si queremos seguir haciendo ciencia, no nos queda otra opción
Sí, vas a donde Solo. haya trabajo, sí. Entonces no es un buen momento en ese sentido. También uno a veces lo ve de que son épocas también. Le pasó a mi director, que tuvo que irse en la época de Menem a seguir estudiando en Washington y después volvió. Le pasó a Pablo Penchasay, director del laboratorio, que en la época de los militares tuvo que irse también, fue exiliado y después volvió. Entonces son momentos que obviamente uno no quiere, idealmente nunca deberían pasar. Son tiempos que lamentablemente pasan a veces y uno tiene que adaptarse. Y lo bueno es que los investigadores nos gusta hacer la ciencia, nos gusta hacer ciencia en Argentina, y siempre que podemos volvemos y seguimos. Y cuando Sí. podemos persistir acá, lo hacemos también. Creo que es una característica aparte que tienen los científicos argentinos, Sí. que es no solamente ser investigadores y ser científicos y tener que resolver un montón de preguntas, sino que además adaptarse a la Sí. situación. Sí. Bueno, Y que la investigación siga a pesar de Sí, me acuerdo una vez le habían preguntado a Mariano Martínez, el papá de Batatita, y que si podía resumir con una palabra a la ciencia, y él dijo, me encantó la palabra que dijo, resiliencia. Oh, Fue perfecto, tremendo, fue tremendo. Dios justo en el clavo. sí. Y eso, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y que, bueno, gustó mucho haber recibido este apoyo, que también no era un buen momento antes de eso la ciencia, muy bastardeada había sido, Sí. pero fue bueno mostrar a la gente lo que hacemos y que viera que no es que está lleno de ñoqui, nada de eso. O sea, hay gente que yo no conozco a ningún investigador que no se pase todo el tiempo, muchos fines de semana trabajando de la casa incluso por hacer la ciencia. Sí. O sea, nosotros tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que publicar trabajos, si no, no, ya tenemos no un estás sistema en el que nos sistema, evalúa, claro. claro. Ya estamos, tengo ese Ya bastante control ahí. jodido. el sistema. Sí. Y eso, o sea, no sé, solamente hay más cosas para contar, pero en resumen, bueno, contar un poco lo que pasamos y agradecer de vuelta a toda la gente. Ah, y también, bueno, eso, como dice siempre nadie, lo de Sí. que todos nos enamoramos de él. Bueno, ya algunos estábamos enamorados de antes, pero los que no conocían tanto se pudieron enamorar y más allá de los cercanos que sean o no, hay que cuidarlo y no solo el mar, o sea, el resto del mundo, Sí, pero sí. de nuestro país. Sí. Y también a los que les encantó todo esto, que se engancharon mucho en aprender, que no se necesita en sí un stream para eso. O sea, hay muchas herramientas, pueden ir tanto leer un trabajo, ver un libro, documentales, hay mucho para aprender de esto. Y bueno, siempre que vamos a hacer divulgación para eso. Sí, y que se difunda. Sí, ¿Qué tal? cuida. Bueno, y quizás hay una nueva generación de niños biólogos marinos Veremos, sí, a partir de esto. sí, ojalá. Y ojalá que para cuando estén haya más financiamiento y Sí. se tomen cosas. Pero bueno, igual hay que seguir haciendo. Sí, Sí. sí, no queda otra. O sea, sí, o sea, uno quiere hacerlo, no es que está obligado, pero... Pero yo creo que uno cuando ya cuando haya algo que se despertó en vos, ya como que no te queda otra en el sentido de que no querés hacer otra cosa. No, porque digamos. te Porque es tu enamoraste de lo que vocación. haces. Sí, Sí. es tu vocación. Bueno, Muchas gracias. por la invitación. Gracias, Y Leo. un gusto ser el primero de los muchos que vienen seguro. Ojalá, vivo. ojalá. Bueno, y bueno, no olviden suscribirse. Eso tenía que decir antes. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Spotify, seguir a Leo, @LeoVivalvo, bueno, al Gempa, es gempa.ar. Gempa.ar, sí. En Instagram. Y bueno, este es un podcast independiente que lo hago yo sola. Y bueno, y lo trato de llevar adelante. Simplemente porque me gusta y me interesa y sé que hay muchas personas que me están escuchando y que les gusta seguir aprendiendo y escuchando personas científicos y no científicos también y naturalistas que se dedican a conservar o estudiar la biodiversidad. Y este es un podcast para intentar comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad, que se me había decir muchas veces.